Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy en Tiene la Palabra Diputado. Nuestro invitado es el diputado William Dávila. Bueno, cerrando con ustedes estas ideas principales y más importantes de la gestión política de los representantes de la MUD, quisiera retomar el tema de el gobierno insiste en acusarles a ustedes de que el cambio tan ansiado y prometido en el ámbito socioeconómico no llegó. Prácticamente los responsabiliza a ustedes de las colas, de la escasez, porque según ellos eran ustedes quienes habían prometido que eso se iba a acabar. ¿Cuál fue la gestión de ustedes en materia de propuestas desde que empezó el año para que eso cambiara, que no se ha materializado? Sí, fíjate, nosotros aquí propusimos cuando vino la discusión sobre el decreto de emergencia económica que la Asamblea Nacional rechazó. Lo rechazó con argumentos y con un anexo en donde ahí se establecían las medidas alternativas a lo que estaba planteando el gobierno, como era liberación de cambio, igualmente control de la inflación, meterle el pecho a la producción agrícola, y estamos hablando del mes de febrero, ¿no? Que efectivamente se abrieran la frontera, que nosotros resolviéramos el problema de las divisas, es decir, que hubiera suficiente capacidad de adquisición de divisas para establecer un programa compensatorio social en materia de importación, es decir, para que el pueblo no pasara hambre mientras se incentiva la producción agrícola, la producción industrial, pues tener una actividad compensatoria, que eso se puede hacer por la vía de las importaciones. Nada de eso el gobierno le prestó atención. En segundo lugar, desde el punto de vista humanitario de la salud, se aprobó aquí un decreto de crisis humanitaria, se estableció una ley en la Asamblea Nacional para facilitarle al gobierno los procedimientos, porque a nivel internacional siempre exige que el Parlamento actúe y autorice la crisis humanitaria para que se flexibilice la burocracia y los procedimientos administrativos. Ellos dicen que aquí no hay guerra y que como aquí no hay guerra, nada de eso es válido y que ustedes lo que quieren es que eso facilite una Pero eso es intervención normal extranjera. En una democracia cuando hay una emergencia, por ejemplo, a causa de lluvias. Yo fui gobernador del estado y yo muchas veces propuse a la Asamblea Legislativa decreto de emergencia cuando tenía derrumbes y lluvias para que me facilitaran los procedimientos de contratación. No tenía guerra. Es simplemente tener una concepción reduccionista como la tienen ellos de no asumir entender. las responsabilidades. Quizás allí es donde está el gran problema Claro, de todo esto. Porque ellos no quieren asumir la responsabilidad. ¿Para qué están elegidos? ¿O para qué fue elegido Maduro hace 3 años? Asumir la responsabilidad de lo bueno y lo malo. Ah, no, ellos quieren asumir solamente lo bueno. Y lo malo vamos a achacárselo a un chivo expiatorio, en este caso a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos echado la base de una nueva institucionalidad. Se aprobó incluso la ley de cesta ticket, de bonos de alimentación y de comida a los de la tercera edad, a las personas jubiladas y pensionadas. Eso tiene una connotación social, una dimensión social en medio de la crisis que está hoy día. Ahora, ¿qué cosa puede alcanzar con una inflación de 700 y 800%? ¿Quién es el responsable de controlar la inflación? ¿El gobierno, no la Asamblea Nacional? Nosotros propusimos una reforma del Banco Central para que el Banco Central no siga siendo el brazo financiero del déficit fiscal. Me queda un minuto. Pero sí quisiera precisar con usted la agenda política inmediata. Bueno, creo que hay que combinar dos cosas, lo político con lo social, porque ya ahorita estamos viviendo una situación social tan grave, tan difícil, que en un momento dado un huracán se desprende, un tsunami se desprende y se lleva por delante de todo el mundo. Nosotros insistimos en que efectivamente se le tiene que dar salida a esta situación por la vía del referendo revocatorio. Eso está establecido en la Constitución, eso no es una invención, es un derecho de participación de la gente. Pienso que hay que seguir echando las bases de un proceso de descentralización política y administrativa, porque esa es la Venezuela que viene. La Venezuela del ahorro, la Venezuela del trabajo, la Venezuela de la descentralización. Y debemos seguir en esta cuestión de política internacional, porque nosotros tenemos que ir estableciendo un mecanismo de cooperación internacional que le permita a Venezuela concesión de créditos, colocación de productos nuestros para afrontar la crisis severa que vamos a tener en materia económica, en materia financiera, en los próximos meses. Le agradezco mucho su tiempo y este balance que para nosotros era tan importante, porque cuando se emprenden estos periplos internacionales, claro, pues el balance quizás de la gestión... Y Madeline, perdona que te interrumpa, que es la primera vez que el Parlamento hace verdadera diplomacia parlamentaria. Eso nunca antes lo había hecho. Aquí el Parlamento estuvo adocenado, estuvo callado, estuvo confiscado por el Poder Ejecutivo. Eso es lo que no le perdonan a Henry Ramos que está ahí. Y no nos perdona a todos nosotros que estamos allá, bueno, que representamos la voluntad del pueblo. Y qué bueno que nuestro equipo pudo estar allí para dar testimonio a nuestra audiencia. Y fíjate, Madeline, yo sé que uno se emociona, pero debo decir, es que tuvimos la posibilidad de que ustedes ya estuvieran aquí en los medios el mismo 5 de enero cuando tuvimos el discurso acá,
permitiendo que los medios estén... Claro. Mira, usted no sabe lo importante que ha sido eso. Ustedes han contribuido a generar una opinión pública independiente. Y ninguno de nosotros les está exigiendo a ustedes, mire, sáqueme a mí y no saque al otro. Nosotros mostramos la realidad, tratamos Exacto. de hacerlo de la manera más equilibrada posible y que sea nuestra audiencia quien saque sus conjeturas y tenga su propia percepción de la realidad, mostrándole ambas caras de la moneda. Siempre hacemos ese esfuerzo porque sea así. Nuevamente, muchas gracias, diputado, a ustedes por confiar en lo que hacemos. Vamos y venimos con más. En este segmento del programa damos la bienvenida al vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el diputado Ángel Medina. Bienvenido. Gracias por la invitación. Para profundizar, diputado, en el balance de la gestión de la MUD en la OEA. Fíjese que en este segmento, que es muy corto para mandar al corte, yo sí quisiera saber qué responden al gobierno que insiste por todos los medios en decir que la Carta Democrática no se activó solo por el hecho de que no haya generado obligaciones vinculantes para el gobierno venezolano y que no se hayan producido votaciones más allá de la discusión del punto del informe de Almagro en la agenda de ese día 23 de junio. Mira, es que yo creo que lo primero que hay que rescatar aquí no es el tema exclusivo de la Carta Democrática. Es el tema que durante muchos años discutir sobre Venezuela fue vetado en la Organización de Estados Americanos. Hoy de manera recurrente y permanente se está discutiendo sobre Venezuela, pero además se está discutiendo de manera amplia, con todas las críticas, con todas las diferencias, con todas las distintas versiones que existen dentro de Venezuela en términos de una crisis que ya no solamente es de los venezolanos, sino que tiene una influencia profunda en el resto de la región. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Ese propio informe, el contenido del informe de Almagro es un contenido explosivo en términos de lo que puede defender el gobierno nacional. Y eso implica que evidentemente hay una reacción del resto de los países de nuestra región en función de promover un diálogo, de promover soluciones, de promover el encuentro, pero sobre todo de entender que lo que pasa en Venezuela le va a afectar al resto de la región. Y en ese marco nosotros tenemos que entender que hay un esquema de trabajo que es la Carta Democrática y que más allá de que se haya votado o no, hoy es evidente que en el seno de la Organización de Estados Americanos hay una discusión amplia, seria y sobre todo profunda, que es el caso venezolano. Cuando nos fijamos también en la posibilidad de gestión que tienen dentro del parlatino, quizás el ciudadano común, diputado, no comprende una dimensión exacta de hasta dónde puede llegar esa gestión y por qué es importante que allí también se exponga la realidad de Venezuela. En ese ámbito, ¿cuántas posibilidades o cuál es la posibilidad real de que se discuta a fondo lo que pasa en Venezuela y de que se logre algo destinado a que se corrija esta situación tan terrible que estamos viviendo de confrontación, de divisiones entre hermanos, de dificultad para conseguir medicamentos, comida? Sí, pero ahí hay que arrancar por algo muy básico. El problema es de nosotros los venezolanos y somos nosotros los venezolanos los que lo vamos a resolver. Eso creo que es un concepto clave que tenemos que manejar. Ahora, lo que nosotros le estamos pidiendo al mundo, al sistema internacional, a los organismos multilaterales, es que se ocupen de Venezuela y que sean permanentemente centros de discusión sobre el tema venezolano, lo que está pasando aquí y en cada una de esas instancias. Y que además permitan todo dentro del marco de las relaciones internacionales, toda la cooperación para que en Venezuela los venezolanos consigamos soluciones. Y no es solo el caso de la OEA, no es solo el caso del Parlamento Latinoamericano, estamos hablando del Mercosur, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de la propia Organización de Naciones Unidas, la propia UNASUR, que no es un invento nuestro, no es un invento de la oposición, es una construcción que se dio desde el propio poder, ha generado críticas contundentes al gobierno venezolano y no por ello existe hoy una comisión que ellos mismos designaron de expresidentes para que vengan a ayudar aquí en Venezuela. Eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que yo creo que hemos, desde que nos instalamos como Asamblea Nacional, hemos logrado. Que el mundo se ocupe y que el mundo establezca en el marco de la cooperación mecanismos donde nos ayuden a los venezolanos a resolver nuestro problema, pero que además tengamos conciencia que formamos parte de un mundo y que ese mundo bien puede colaborar con nosotros. Me voy a la pausa, pero seguimos conversando con él por un segmento más.